Cordial saludo, hermanos, en la fe. La catequesis de hoy es sobre la reconciliación, el sacramento de la misericordia. Yo soy Héctor Fabio Buitrago, catequista. Los invito para que disfrutemos de esta catequesis. Pero antes, concentrémonos, sintonicémonos con Dios. Pongamos en manos de Dios este encuentro para que sea de gozo, para que nos edifique y nos acerque al amor de Dios. Ven, Espíritu Divino, e ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Oh Santo Espíritu, abre nuestro oído a la palabra de Dios que resuena en la catequesis. Dispón todo nuestro ser para abrirnos a tu gracia y a tu amor, para acogerte llenos de gozo y de felicidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos con nuestro tema. ¿Y tú qué piensas sobre eso de confesarse? ¿Estás de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿No te gusta tanto? ¿Tú le crees a eso del perdón de los pecados que predica la Iglesia? ¿Lo tienes claro? ¿Tienes conciencia de los efectos que se producen cuando se nos perdonan los pecados? ¿Te has experimentado perdonado después de confesarte? Porque hay una enorme diferencia entre que el Padre te diga tus pecados te son perdonados y que experimentes ese perdón. ¿Por qué razones es importante acudir a la confesión? ¿Eres tú de los que tiene lista de excusas para no confesarse? Y por último, ¿qué relación encontramos entre la confesión y la conversión? Sin conversión, la confesión se queda a la mitad. Te sugiero que te detengas un rato, pares el video y trates de escribir tu respuesta a estas preguntas. Iluminemos con la palabra de Dios nuestro tema de hoy. Abramos 2 Corintios 5, 17 al 21. Como dice el Salmo 119, pues lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. De la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 17 al 21. Por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios del mundo, y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora todo es nuevo. Todo es obra de Dios, quien por medio de Jesucristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación y el perdón de los pecados. Es decir, que en Cristo estaba Dios reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta nuestros pecados e iniquidades, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio nuestro a dejarse reconciliar. En el nombre de Cristo les ruego que acepten la reconciliación que Dios les trae. Si a Cristo, que no cometió pecado alguno, por causa nuestra Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos puntualmente a resaltar algunos elementos fundamentales de este texto. En primer lugar, el que está
En Cristo es una nueva creación, dice el texto. Una vez fuimos bautizados, somos nueva criatura, somos nueva creación, nuevas personas. Segundo, con Cristo hemos sido reconciliados con Dios. En Cristo se nos ha reconciliado, es decir, Dios ha hecho la paz con nosotros por medio de Cristo. Le confió a la Iglesia el ministerio de la reconciliación. Cuando San Pablo dice aquí, a nosotros nos confió el ministerio, quiere decir que Jesús dejó encargados a los apóstoles y a través de los apóstoles a los diferentes sacerdotes el ministerio de la reconciliación, es decir, administrar el perdón de los pecados. Como dice el Evangelio de San Juan por allá en el capítulo 20, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Cuarto, en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo mismo y no toma en cuenta nuestras transgresiones y pecados. Es decir, gracias a Jesús, Dios no mira nuestros pecados, los perdona. Quinto, una invitación que hace San Pablo a nombre de la Iglesia. A nombre de Cristo les suplico, déjense reconciliar con Dios. Esa es la invitación que hace San Pablo aquí. Acudan al sacramento, déjense reconciliar con Dios. Y sexto, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos rescatados, salvados, perdonados de las consecuencias de nuestro pecado. Eso es entonces lo que nos dice la palabra de Dios, que nos dejemos reconciliar por el amor de Dios en el ministerio de la reconciliación. Vamos con el mensaje central de nuestra catequesis. Hoy quiero hacer un paneo general, un bosquejo general de lo que es en sí mismo el sacramento de la reconciliación. Vamos a mirar algunos aspectos claves de este sacramento. Y empezamos aquí por los nombres. Tiene 5 nombres. Se le conoce de 5 maneras para referirnos al mismo sacramento. Se le dice sacramento de la conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a convertirnos. Se le dice de la penitencia porque implica un proceso personal y comunitario de conversión, arrepentimiento, reparación. Requiere de nosotros un esfuerzo. De la confesión, porque ante el sacerdote uno declara sus pecados, pero no solo sus pecados, declara que confía en la misericordia de Dios. Se llama sacramento del perdón, porque por la absolución sacramental del sacerdote se nos concede ese perdón de Dios. Y se llama sacramento de la reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que lo limpia, lo purifica, que da la paz, que reconcilia todo. Siguiente elemento de nuestra reflexión. ¿Quién es el sujeto del sacramento? El sujeto es cualquier bautizado que se encuentre en pecado. ¿Quién puede ir a confesarse? Cualquier bautizado que se sienta pecador. ¿Quién es el ministro encargado de conceder la absolución y el perdón? El sacerdote y el obispo, sola y exclusivamente al sacerdote y al obispo. ¿Cuál es la materia? O sea, sobre lo que se actúa en este sacramento, sobre las situaciones de pecado. Esa es la materia, mis situaciones de pecado. ¿Y cuál es la forma del sacramento? Las palabras del sacerdote que nos dice: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otro elemento tiene este sacramento? Los efectos y gracias. No podemos pasar por alto hablarlo.
reconcilia con Dios, es decir, devuelve la amistad con Dios. ¿Qué otra gracia tiene? Se nos aumenta la gracia santificante, es decir, nos hace más santos y aumenta la gracia de Dios en nosotros. Nos reconcilia con la Iglesia. Cada vez que pecamos, rompemos con los demás. Entonces, al confesarnos, nos vuelve a unir a la Iglesia, a nuestros hermanos. Nos recupera las virtudes y los méritos de las buenas obras. Es decir, lo bueno que habíamos hecho se ve borrado por las malas obras, por los pecados. ¿Qué hace el sacramento? Nos devuelve la virtud, el mérito. La gracia sacramental sana nuestro ser y fortalece contra la tentación. Por eso ir al sacramento de la confesión es tan importante, porque se convierte en un antídoto que nos ayuda, que nos fortalece. ¿Qué frutos produce en nosotros el confesarse? Se perdonan nuestros pecados, se recupera la paz y la tranquilidad, se recuperan los méritos adquiridos por las buenas obras, se robustece la vida espiritual. Esos son los frutos que produce el árbol de la misericordia que, con la gracia de Dios, crece en nosotros a través del sacramento del perdón. Por último, y muy importante, esta invitación, mis queridos hermanos: déjense alcanzar por la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación. No tengan miedo a confesarse. El Papa Francisco, en el año de la misericordia, les dijo a los sacerdotes: traten con amor y misericordia a los que llegan a confesarse, a los penitentes. Acójanlos como el Padre misericordioso de la parábola acogió a su hijo que volvía arrepentido. No tengas miedo de confesarte, al contrario, abre tu corazón, disponte para recibir el perdón y el abrazo misericordioso del Padre. A esta catequesis, a este sacramento, llamémosle el abrazo misericordioso de Dios Padre que nos ama. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga, les edifique y les dé su amor y su paz. Bendiciones para todos.